Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro canal. En el día de hoy vamos a revisar el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo para el año 2024. Acomódate, porque lo que vamos a hablar hoy te interesa. Con la llegada del año nuevo empiezan a llegar actualizaciones en muchísimos temas de importancia para todas las personas en Colombia. El que no se hace esperar es el salario mínimo. Para el año 2024 quedó en 1.300.000 pesos y el subsidio de transporte en 162.000. Se incrementó en el 12% el salario mínimo y en el 15% el subsidio de transporte. Es importante indicar que estas cifras solamente tienen efectos en las personas que devengan el salario mínimo. Las personas que no devengan el salario mínimo, normalmente quienes están bajo la modalidad de contrato laboral, tienen un reajuste que va de acuerdo con el IPC del año anterior. Lo sospeché desde un principio. Particularmente considero que el salario mínimo, a pesar de que se ajusta con muy buenas intenciones, termina trayendo unos efectos adversos a los que persigue. En las personas que devengan el salario mínimo, uno siempre ve gente quejándose porque sí, te subieron el salario mínimo un 12, un 13%, pero los alimentos, el combustible, etcétera, y las cosas en las que los de menores ingresos más gastan han subido muy por encima de esos valores, y ya en enero empezamos a ver en muchísimos almacenes y en muchísimas tiendas incrementos que superan esa cifra. Es normal, porque los empresarios, para poder pagar el salario mínimo y entre otras cosas el incremento de combustibles, energía, etcétera, deben incrementar sus precios. Así que las 2.600.000 personas que devengan el salario mínimo en Colombia difícilmente van a ver una mejoría real en su poder adquisitivo. Desde el mismo mes de enero ya empiezan a ver que ese incremento se les está saliendo de las manos. Hay más de 10 millones de personas que están por debajo del salario mínimo. Y la gente dirá, ¿cómo así que están por debajo del salario mínimo? Así es, puedes buscar en Google esta cifra, personas que devengan menos del salario mínimo en Colombia, y vas a encontrar una estadística escalofriante. ¿Quiénes son estas? Estas son las personas que se mueven en la informalidad, gente que no tiene acceso a un empleo formal y que vive del rebusque. Yo por eso soy un enemigo del salario mínimo, porque sé que el salario mínimo siempre parte desde cero. El salario mínimo no es 1.300.000 pesos. El salario mínimo parte desde cero. ¿Cómo afecta esto a quienes no devengan el salario mínimo? En múltiples maneras. Todos los empresarios, como lo indiqué anteriormente, empiezan a subir sus costos para poder cubrir los gastos de nómina y demás gastos que se incrementan a partir del mes de enero. Así que si tú, por ejemplo, vives en una copropiedad, vives en un edificio, vas a ver incrementadas las expensas de administración en este valor, teniendo en cuenta que la mayoría de los gastos de las copropiedades son de personal que gana el salario mínimo, por ejemplo, vigilancia, aseo o conserjería, etcétera. Vas a ver incrementados tus costos. Vas a ver seriamente afectada tus finanzas. ¿Cómo pueden defenderse los empresarios? Empezando a reducir empleo, y es que el año pasado vimos que varias personas que ganaban el salario mínimo bajaron. El número de personas que ganaban el salario mínimo cayó y algunos empezaron a ganar más, pero muchos salieron. ¿Qué empleos corren riesgo? Yo considero que están corriendo riesgo los empleos de vigilancia, pues cada vez se está haciendo más difícil que las copropiedades, en especial las pequeñas, las que tienen menos de 30, 40 o 50 unidades privadas, puedan sufragar los altos costos de un servicio de vigilancia que, además de que ha sufrido incrementos en el salario mínimo, ha tenido modificaciones en la jornada laboral, lo cual encarece estos servicios. Me gustaría que me dijeras en la caja de comentarios qué opinas sobre lo que se acaba de indicar en este video. Te agradecemos por haber llegado hasta aquí y te deseamos un bendecido y feliz resto de día.